Bueno, esto lo habíamos charlado la semana pasada, pero Fernanda tenía que viajar y quisimos igual mantener la invitación para este viernes. Hemos hablado muchas veces con Fernanda, yo te diría recién cuando estabas al lado mío, lo estaba diciendo, de todas las notas, salvo algún caso puntual, cuando te toca representar como abogada, siempre hablamos de lo que es violencia de género, abuso, denuncia sí, denuncia no. No vamos a hablar del caso Bon Giovanni porque no tiene que ver con vos, aparte de una cuestión de ética, vos no vas a hablar de un caso que no sea el tuyo. Pero bueno, permitime que yo utilice situaciones que no tienen que ver ni con la condena ni nada, sino que se dieron ese juicio, ¿no? Con denuncias ya prescriptas, con gente mujeres fundamentalmente, que no se animaron en su momento, y utilizarlo de Bon Giovanni como un elemento nada más que para poder hablar para el futuro, que ya hemos hablado. ¿A vos te sorprende que haya mujeres que todavía sigan sin denunciar? La realidad es que no, en principio porque, a ver, como lo que decimos siempre, cada una de las víctimas denuncia en el momento que puede y en las circunstancias que puede. Sí. Y la denuncia... Pero no va cambiando, Fer, eso no cambia. A ver, no cambia. sí, va cambiando, se va modificando, pero también, como vos decías recién, este caso fue muy emblemático. Por eso te invitamos, si bien no quiero hablar de ese caso. No, en particular no, pero digo, lo hemos hablado también con otras mujeres de la red local, sí, como Nora Dinotto, como Clelia Severini, que son mujeres que han transcurrido toda su profesión en esta temática. Y este contraataque hacia las víctimas, en esto de instalar estas pseudo definiciones de falsas denuncias, bueno, se inventa para perjudicar a la persona que se denuncia, creo que también es un posicionamiento que retrae a una víctima. Por supuesto que la denuncia penal es una instancia fundamental de reparación para la víctima, pero no es la única. Entonces, muchas veces la misma persona puede decir, no quiero, no puedo, o en este momento decido no hacerlo y sí hacerlo a futuro. Obviamente, en la justicia hay plazos. Pero vos decís que esas mujeres se sienten retraídas por algo o porque no lo pudieron todavía corporizar. Y por muchos motivos. A ver, es un hecho muy complejo. Saquemos miedo. No, es un hecho muy complejo, que cada persona tiene su tránsito, su proceso, y que obviamente siempre lo que creo que hay que recalcar es esto de poder ponerlo en palabras, poder hablar. Si es en un ámbito judicial a través de una denuncia, si es una persona menor de edad, una niña, una joven, con alguien en su entorno familiar, con la escuela, si tiene un espacio terapéutico, buscar siempre a alguien de referencia en quien poder confiar estas situaciones, ponerlas en palabras. Eso creo que no encararlo sola. Y que la realidad es que esto de poner en palabras tiene que ver con romper la ley superior de todo sistema de abuso sexual, que es la ley del silencio. Es esto de, generar este miedo, este silencio, estas cosas de las que antes no se hablaba. Antes, a ver, en el 2008, no se hablaba. En un medio de comunicación no era un tema que se hablaba con cotidianidad en las casas. Seguro. Entonces, esto de que esté el tema instalado y que empecemos a decir, mira, por ahí tenés 18, 15 o 30, pero no sabes cómo llegar a la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, pero sí conoces un grupo en una red social que acompaña a mujeres en esta situación. O tenés una profesora en el colegio que te parece piola y que te puede escuchar. Bueno, eso es lo fundamental. Y después ver en cada caso cuáles son las mejores estrategias. Obviamente que la justicia es fundamental y que se puedan reparar estas situaciones y generar, las sentencias en ese sentido. Pero siempre dejar en claro que hay veces que no se puede o que se decide no denunciar, pero la situación es fundamentalmente poner en palabras y que se empiecen a generar estos ámbitos de acompañamiento a las víctimas. La política me parece que es mucho más frívola que la violencia de género. La violencia de género para mí no es frívola, porque tiene que ver con víctimas. En política se vive en la República Argentina con la grieta. Y yo noto, como arrancaste la charla, que se está armando la grieta de la falsa denuncia. ¿Por qué crees que se está armando esa grieta? Más allá de que para mí no hay frivolidad en esto. ¿Por qué se está creando lo de la falsa denuncia? Que inclusive, sacando los familiares oportunos, a veces hasta es motorizado por propias mujeres. A ver, yo creo que en este tema en particular... son varios, No, pero en este tema de lo que es la violencia de género, los abusos, las denuncias por cualquier tipo de violencia. La realidad es que históricamente a la mujer
se le daba digo, como víctima, bueno, tenía que demostrar que era buena víctima. Los delitos contra la integridad sexual no eran contra la integridad sexual, sino delitos contra el honor. ¿Seguro? Entonces, todas estas cuestiones generaban privilegios en otra parte de la sociedad, Sí. en las cuales los cuerpos de las mujeres poco importaban. Para la sociedad, para la justicia, en la mayoría me refiero, no estoy diciendo con esto toda la gente. No, una gran mayoría, una gran mayoría. Claro, Para entonces, la sociedad misma. Exacto, entonces, correr esto, digo, hablar de un crimen pasional en los medios de comunicación y en la sociedad era lo común. Hoy entendimos que ni el amor ni la pasión matan, que lo que mata es la violencia y es el machismo. Sí. Entonces, cuando estos privilegios que se tenían de manera tácita otorgados se empiezan a correr, obviamente que a nadie le gusta que lo saquen de su lugar de privilegio, aunque ese lugar de privilegio constituya un delito. Sí. Entonces, estas corrientes de las falsas denuncias, de hacer campañas de hostigamiento y persecución a profesionales que acompañan a las víctimas, sean psicólogas, trabajadoras sociales. ¿Por qué surge eso? Vos que sos una estudiosa de esto. Creo ¿por qué? que tiene que ver con el resguardo de este privilegio y con básicamente el no creer en la víctima. Ahora, y esto te lo pregunto en función de la confianza que tengo con vos. ¿Vos no le abrís ni un poquito la puerta de que haya alguna falsa denuncia en algún caso? A ver, estadísticamente Sí. hay un porcentaje que es ínfimo, de falsas denuncias. Yo lo que digo es, cuando una persona ¿La tiene... justicia logra resolverlo si es una falsa denuncia? En eso ínfimo, ¿ha logrado alguna vez llegar a la conclusión de que es una falsa denuncia? La realidad es que están los elementos para poder determinarlo, Bien. pero tenemos la gran cantidad, la gran mayoría, Mayoritariamente. exacto, que muchas veces en las causas no se puede determinar que haya culpabilidad, lo que no quiere decir que sea una falsa denuncia, ¿me Correcto. explico? O sea, muchas veces por tiempos de prescripción, de pruebas, de recursos, de lo que fuera, la justicia tal vez no llega a determinar que hay suficiente prueba, pero la realidad es que, como en cualquier otro delito, pero en este caso en particular, de lo que es violencia de género, baja Sí. muchísimo. Tenemos que, a ver, una menor de edad o una mujer mayor, pero sobre todo hasta de lo que estamos hablando de jóvenes, Sí. tiene que someterse a una denuncia o policial o en sede judicial, a interrogatorios de peritos, a revisaciones médicas, a prestar declaración durante... Está invadida la víctima, está Entonces, invadida. la víctima realmente, si lo ponemos en términos de, bueno, a ver, busca un beneficio, ¿cuál? Porque la realidad es que ya de por sí ir a un tribunal, a un médico forense... Está invadida con su dignidad y su intimidad. Exactamente, entonces creo que esto tiene que ver mucho más con otros sinnúmeros de cuestiones que abarca lo sociológico, lo psicológico, que tiene que ver con un posicionamiento en el cual se defiende a quien abusa. ¿Qué reflexión tenés de los que defienden las falsas denuncias asociado con el despecho? Creo que, obviamente que no lo comparto y no tiene ningún tipo de sustento, teórico. Sí. La realidad es que esto de creer que siempre quien está denunciado como abusador Es la mala de la película. y la víctima es una mala víctima porque era adolescente o mayor de edad, que esto lo hablábamos el otro día con un grupo de mujeres, ¿por qué cuando hay mayoría de edad se cuestiona tanto? Digo, hay situaciones... ¿Vos me decís que la sociedad se banca esto en las nenas, pero no en las mujeres grandes? Mayoritariamente. La sociedad es como que en la nena te lo banca. A ver, la realidad es... A ver, si vos... que llega un caso Es fácil de pensar en Micaela, ¿no? Es fácil pensar en Micaela. Exacto. Si vos planteas una criatura de 5, 6, 7 años... Ahí es la como, sociedad te da "Ay, la derecha". ¡Qué horror! Cuando esta misma nena tiene 16, 17, 20, 25, 30... sí. A ver, hasta no Ahí hace ya tanto, duda la sociedad. y hasta hace no tantos años, en el Código Civil, en nuestras leyes, Sí. teníamos lo que se llamaba el débito conyugal, lo cual inhabilitaba que si una mujer decía, no, hoy no quiero tener relaciones sexuales con quien era su marido, Sí, sí. bueno, era una obligación. Y eso imposibilitaba pensar el abuso sexual dentro de un matrimonio, o de una pareja o de un concubinato. Entonces, creo que es toda una construcción social y cultural de muchísimos años, Sí. en los cuales, obviamente, yo entiendo que los procesos son lentos, pero esta identificación con la persona que abusa, con quien se denuncia, digo, ¿por qué? En cualquier otro tipo de proceso, bueno, sí, no, la justicia es lenta, la justicia no actúa. ¿Qué es lenta? Es lenta. No, eso yo no lo estoy discutiendo ni mucho menos, pero digo, en cualquier otro tipo de proceso, nos identificamos con la víctima, sea un delito de robo, de lo que fuere. Sí. Ahora, cuando hay delitos en los cuales estamos discutiendo sobre violencia de género, abuso sexual,
Y bueno, el principio de inocencia, que yo no digo que haya que quebrarlo ni que no haya que respetarlo. Lo que digo es que la palabra de la víctima es fundamental. Ajá. Y hay que ponerla en contexto y hay que entender lo que significa poder decir y tener que exponerse en el sentido de tener que ir a sentarse frente a una fiscal o frente a una policía o a una perito o a un médico y decirle, mire... y un examen físico, mi papá, mi tío, mi hermano, mi profesor, el amigo de fulanito me hizo tal cosa. Entonces, si no optamos... A ver, en esto hay que ser claro. Yo decido creerle a las víctimas. Y prefiero el día de mañana, si estoy frente a un caso de como esto que planteábamos de una falsa denuncia, tener que pedir disculpas, que no creerle a una víctima. Y lamentablemente no me ha tocado. En esa yo me quedé con dos frases tuyas. Una la voy a dejar para el final, cuando te despidamos, y ahora voy con la anterior. En esa cantidad ínfima que vos me decís que se llegó a que una falsa denuncia, en esa cantidad ínfima, ¿es también ínfimo la cantidad de gente que está presa y no correspondería? ¿En relación a esto? Sí, delitos? Totalmente, no, sí. No. El que robó, que vaya. Es decir, vos decís que es muy chiquita la cantidad de gente que está presa por algo de abuso sexual que no sea real. A ver, la realidad es que de los casos en los que yo he intervenido o acompañado a víctimas sin ser la abogada o estar en cercanía, no hay duda de la condena. El que va preso tiene que ir preso. Exactamente. A ver, la realidad es que piden... No hay presos injustos. No. Y a ver, siempre se exige en este tipo de delitos, por desconocimiento, por complicidad o por el motivo que sea, que se acompañen pruebas. No está acreditado, es la palabra de la víctima y una psicóloga. Y si no hay un daño físico, y el daño es psicológico, y si hay una revalidación de los dichos de la víctima por parte de psicóloga, psiquiatra, equipos periciales, ¿qué otra prueba va a presentar la Fiscalía para acreditar ese hecho? Y aparte son todas situaciones de intimidad. Obviamente. La mayor parte de las veces no hay un testigo filmando, mirando. Obviamente, entonces creo que mucha gente puede plantear esto desde el desconocimiento, pero el mínimo análisis lógico de esto, lo que creo que también asusta mucho es que el empezar a hablar de estos temas nos ha demostrado que puede este tipo de personajes estar en cualquier ámbito y lo podemos tener muy cerca nuestro. Y no tiene que ver con estratos sociales, nada, por supuesto, nada. Y eso da mucho miedo. No todos son Jonathan Luna, a eso voy. No. Jonathan Luna tenía perfil de delincuente. Tiene que tener un perfil de delincuente. A ver, la realidad es que estamos acostumbrados o hemos crecido con esta imagen desde las películas, desde la ficción, de que quien abusa... es un pervertido, es un delincuente. Y tiene hasta una fisonomía, digamos, determinada. Sí. La realidad es que por millones de casos... que hay algunos sentados acá en el café y tiene esa patología. A ver, el cura Gracie. Sí, era el más bueno de Argentina. Y de ahí podemos ir para abajo, para arriba, de diferente estatus social, profesión, lo que fuera. Creo que la realidad es eso, que da mucho miedo, mucho temor, y que también en relación con esto, porque también es importante lo que vos decías al principio, esto de, hablar de este tema, hablar de educación sexual integral, me parece que es importante que todas las chicas, los chicos sepan qué es su cuerpo, quién tiene, qué derechos tienen sobre eso, qué posibilidades de hablar, qué es lo que está bien y lo que está mal, y empezar a poner en palabras, porque lo que no se habla no existe. Entonces, si no decimos, no, mira, esta situación a mí me molesta. Bueno, ¿por qué te molesta? Empezar a hablar y a generar esos espacios. Seguro. Y si digamos hay un principio de una situación abusiva y se considera que hay que hacer la denuncia, encarrilarlo, pero por todos los caminos, y siempre resguardar la palabra de las víctimas. Si cualquiera de esas personas que dudan de las víctimas tuvieran que acompañar, y no te digo todo el proceso judicial o todo el proceso de reparación, un par de días, lo que es la vida de una víctima, realmente no dudan nunca más. Recién cuando arrancamos la charla hiciste hincapié en los tiempos que se tiene que tomar la víctima, y en función, ahora sí, de lo que pasó en el caso con Giovanni, de que las mujeres se quedaron afuera de denuncia. ¿Cuánto es el tiempo que una mujer tiene en lo legal y no en lo psíquico? Porque lo psíquico lo tiene todos los días. ¿Cómo son los tiempos? Porque ahí te está escuchando alguien en la radio ahora que lo está viviendo y capaz que lo vivió una X cantidad de tiempo y no quiere que le pase esto. ¿Cuáles son los tiempos? A ver, los delitos tienen, de acuerdo al delito que se denuncia, en este caso puede ser un abuso simple, un abuso gravemente ultrajante, las prescripciones van entre los 2 y los 12 años, pero también hay que tener en cuenta que hubo una modificación en este tipo de delitos que, como muchas veces los delitos de abuso son intrafamiliares,
se toma lo que se llama, lo que se conoció como la ley Piazza, a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. Y esto tiene que ver con la fecha en la que se cometió el delito. Ante la duda, siempre consultar, acercarse a la comisaría de la mujer. ¿Pero vos crees que muchas chicas se quedan afuera con la denuncia finalmente? ¿Les prescribe la denuncia? No, a ver, hay casos en los cuales puede hablar cuando ya se está muy cerca de la prescripción o ya pasó, pero... No, porque yo estoy notando, que el caso con Giovanni podría ser, es que cuando aparece alguien es como que se empiezan a sumar. Sí. Y a mí me pasó lo mismo, y a mí me pasó lo mismo. Eso se genera porque la víctima siente cuando pero se no pierde carácter ilegal si aparece una y otra y otra y otra. No, a ver, la realidad es que las víctimas se van sucediendo en algunos casos por esto de que creen que es la única a la que le pasó. Que, bueno, me tocó a mí, me callo y sigo. En esos casos, cuando hay ya una denuncia hecha, siempre el consejo es, bueno, acercarse a la fiscalía, al colegio de abogados que hay un asesoramiento en causas penales, a alguien de confianza, por la red social alguna agrupación, a creer, buscar, llamar a un medio de comunicación y decir, mira, ¿me puedes pasar el teléfono? Porque muchas veces, esto que yo estoy diciendo, bueno, entre 2 y 12 años depende la fecha, la ley Piazza, son cuestiones más técnicas que está bueno por ahí plantearlo, hablarlo, porque tal vez, digamos, esto que yo te digo de la prescripción se interrumpe si cometió otro hecho, entonces no cargar sobre la víctima con esto, decir, bueno, mira, me pasó esto en esta fecha, sin necesidad de entrar en demasiados detalles. Bueno, mira, sí, podés hacer esto, o esto no, pero preguntemos aquello. Y creo que la importancia ya de la relevancia de que esa persona, esa víctima pueda decir, a mí me pasó, y hablarlo, ya es un paso a la reparación, porque convivir con esto sin poder hablarlo con una tercera persona, claramente genera un daño en su psiquis de mucha gravedad. Fer, para terminar, la burocracia judicial tiene atrasado puntualmente en Bahía Blanca, más allá de que algún caso es el tuyo, ¿tiene muy atrasado casos de violencia de género? No sé si muy atrasado. Me sale preguntártelo al padre Mauro, que sabe que estamos en el primer momento con eso. ¿Hay varias situaciones con el padre Mauro parados o burocratizados, lentos? En el caso en particular de esa causa, hay medidas de pruebas que se han dispuesto, de ampliaciones de pericias que no se han podido hacer en su momento por situaciones ese es un de mal salud. ejemplo. Bueno, el tema pandemia no ayuda. El tema tal cual. ¿Qué llevamos? ¿Más de 3 años con eso? Sí, pero a ver, más allá del año de pandemia, después hubo situaciones particulares de la víctima que no le permitieron concurrir y diferentes situaciones que no tienen que ver por ahí con el atraso. Sí hay atrasos en muchas cuestiones que, a ver, más allá de que la justicia puede tener sus tiempos, yo siempre digo lo mismo, no es la misma situación, que no le reste importancia, pero no es lo mismo un juicio civil y comercial que una causa en la que estoy denunciando este tipo de cosas. Entonces creo que el reclamar por mayores recursos, por mayores capacitaciones, por mayor cantidad de personal, haría que estas situaciones tuvieran una dinámica totalmente distinta. Al tema, ¿hay muchos casos hoy? ¿Hay muchos? Sí, hay muchos casos. Hay muchas denuncias. ¿Muchos? Sí, lamentablemente sí. A ver, no sé si la palabra es positivo, pero por ahí para resaltar es que se puedan denunciar, que estén articuladas otras instancias que trabajan en forma coordinada con la Fiscalía, como puede ser la Comisaría de la Mujer, que en pandemia se habilitó un mail por el cual todas las personas pueden denunciar. La convivencia estaba magnificada. Bueno, es que, a ver, cualquier situación, sea económica, social, cultural, siempre opera en detrimento de las víctimas. O sea, si hay una crisis económica, van a ser las víctimas las que tienen que ver cómo hacen para salir de ese lugar porque no tienen un recurso económico. Si hay una pandemia, lo mismo, y si hay una de la característica que sea, siempre pasa eso. Y creo importante esto de saber que en Bahía hay muchos lugares, muchas ONG, que hay un grupo importante de gente que está organizada trabajando en estas temáticas, como para poder recurrir, y si va una y no es, bueno, van a tener un detalle de lugares donde decirle que concurra, que pregunte. Ayer, sin ir más lejos, iniciaban 2 juicios en tribunales y había un grupo de mujeres afuera acompañando a las víctimas. Digo, eso es importante y eso tiene que ver, creo que con lo que hay que resaltar de cómo sociedad, más allá de la parte legal, cómo hemos ido avanzando en el acompañamiento de las víctimas. No es lo mismo para esas dos
familias que tuvieron que llegar acompañadas por gente que conocen, que son de su cercanía, que llegar solas. Exacto, exacto. Fer, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Seguiremos hablando con la doctora Fernanda Petersen de violencia de género, habitualmente hablamos con ella, más allá de algún caso particular.